Otro repaso distinto al de siempre. Bien, vamos con este. Nosotros que habíamos visto tórax, ¿no? Chicos, juntos que vimos tórax. Yo la anterior no estuve, así que no estoy segura. Bien, no, la anterior yo no la di porque no estaba en condiciones físicas de darla, estaba pseudo muerta. Pero la anterior sí tuvimos y creo que había sido tórax, si no me equivoco. Bueno, vamos con un repasito general. Esperen, vamos con esta. El que quiera, ¿eh? Yo Creo no que no sé, se ve nada, compañero, pero profe. se ve una ¿No ven pantalla en nada? negro. No, No, o sea, se ve como la primera Ahora, imagen que no tiene fíjense, ninguna foto. fíjense ahora. No. no, Ah, ahora ahí ahora sí. sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, sí. Seguro. Bárbaro, genial. Bueno, el que quiera lo escucho. Así todos los casitos que podemos ver hasta el 20 los vemos. Bueno, si querés empiezo, profe. Dale. Bueno, estamos viendo una resonancia de la columna lumbar en un corte sagital. Lo que yo veo a nivel de la vértebra sería la L5 y la S1. Espera, primero tenés que terminar de presentar el estudio. No sabemos qué Ah, cortes tiene. Y acuérdense que no es lumbar, sino que es lumbosacra. lumbosacro, perdón. Dije cortes Cortes me sagital. dijiste sagital, lo que no sabemos son las secuencias. Bien, y en secuencia T1 sin contraste, la primera imagen de la izquierda. Ujú. En el medio sería una secuencia T2 y la imagen de la derecha me parece que es eh, una secuencia con supresión de la grasa. Bien, pero ¿qué secuencia con Esa. supresión de la grasa? T2 con supresión de la grasa. No, perdón, Y T1 esto con es supresión de la un... grasa Bien. ¿Y acá porque está todo porque, blanco? claro, porque esa es un área de edema, porque cuando yo En un suprimo la T1 el grasa, edema blanco. eh, Fíjate que en un T1 esto se veía gris. claro, está bien, sería entonces un T2 con supresión, ¿Y por qué el líquido cefalorraquídeo está negro? puede ser un flare o estoy No. diciendo cualquier cosa. El flare de músculo esquelético sería el STIR, ¿sí? Ahí. Pero tampoco es un STIR. Esto es un T1 con Ujú, contraste y se le querían decir supresión grasa, buenísimo, ¿sí? Pero el primero es sin contraste ok, y el tercero es con contraste endovenoso. Bien, ahora bien, sí. genial. Gracias porque ya me acomodé. Columna me recontra cuesta, por eso también quería participar. Bien. Eh, Chicos, bien, secuencias es fundamental, ¿sí? O sea, si no sabemos reconocer en un encéfalo, en una columna, en lo que sea, las secuencias, repasen eso. Es como decir, no sé, anatomía de algo, ¿sí? Entonces, anatomía, tipos de estudio y secuencias es recién el inicio, el abrir el libro y empezar a hablar de un estudio, ¿sí? Así que repasen eso para mañana. Vamos, Valen, entonces. Tengo tres cortes de resonancia magnética, de columna lumbosacra, cortes sagitales. El primero T1 sin contraste, el segundo T2, el tercero T1 con contraste. ¿Normales o patológicos? patológico.
¿Por qué? Lo que yo veo, si querés lo marco, Dale. es a nivel de entre esta vértebra que entiendo que es L5 y la primera vértebra sacra, lo que ¿Cuál es? observo ¿Cuál es el L5 y cuál es ese uno? está L5 ¿Cómo y contás las está ese. vértebras, Valen? Em, claro, ¿Qué yo lo que buscas usaba como anatómicamente? eh, o sea, acá está el cono de la médula, y después Ujú. empieza la cola de caballo. Entonces, Ese no es el cono de la médula. El cono de la médula yo, es esto. Porque si ese es el cono de la médula, esto es L2. ¿Sí? El cono claro, de la médula está en L2. Depende un poquito de la persona, pero entre L1 y L3 la tenés que tener. bien, Así que el cono de la médula es eso. Todo esto que están claro, acá son nervios, ¿sí? Son fibras nerviosas de la cola de caballo. bien. Em, Pero ¿para qué querías ver el cono de la médula? Para decir cómo contabas las vértebras. no, no, me equivoqué, o sea, hice una asociación mala y Bien. me estoy acordando mal. Eh, Juliana, prendete la cámara que no te veo. Entonces, ¿cómo contamos las vértebras en una columna lumbosacral? claro, si no yo ¿Puedes Isa y contar calculo, a bueno, partir del ayúdenla a Valen. promontorio? ¿Cómo, Puede Belén? ser que a partir de, si empezás a contar a partir del promontorio, arriba ya sería el ¿Y dónde 5. está el promontorio en este paciente? Bien, perfecto. Entonces, esa que te hicieron ahí, esa línea roja, es la división entre sacro y lumbar. ¿Sí? Entonces, esto es L5, esto es L4, acá abajo tengo S1. ¿Sí? Bien. Entonces ahora cambiamos la localización de eso que vos estabas viendo, ¿sí? ¿Qué estás viendo? lo que observo es que el disco intervertebral está haciendo una protrusión hacia la médula, lo que podría corresponder con una hernia, eh, pero que todavía, digamos, como el saco herniario todavía es menor que el tamaño de la base del disco. O sea, como que es una hernia que recién comienza, que quizás no protruye tanto. Bien, ¿y a vos te O parece que igual es no sé. solo posterior y que también es anterior? Sí, sí, es que tengo mucha. No, ahora que en la primera imagen no lo veo bien, no sé si porque yo no veo bien porque tengo mucha luz acá, o porque no se ve bien en sí. Se nota que se pierde la línea del Valen, tenés ligamento tres anterior. imágenes adelante, ¿sí? Usá las Sí, tres sí. siempre, no es que usamos una y describimos una y agotamos una. Vos hablás del Ah, ok, ok. paciente. Entonces, como Ah, bien, ustedes bien, tienen que bien. describir pacientes, no se enfoquen solo en una. Ustedes tienen la misma lesión vista en tres características, que es lo que a ustedes los ayuda, ¿sí? ¿Qué es lo que a vos te va a ayudar, Valen, a darte cuenta que esto no es una hernia solamente? Porque una hernia realza, No, entonces. Fíjate el tercero, ¿te acordás que yo te puse ahí un T1 con contraste endovenoso? ¿Viste sí, que hoy te marqué que estaba todo blanco? ¿Por qué sí, una hernia posterior o una protrusión posterior a vos te va a hacer que realce el disco y realce el cuerpo vertebral? claro. ¿Sí? Entonces, esto no es una hernia. ¿Qué es lo que está teniendo este paciente, chicos? Alteración estructural del disco, alteración estructural de los cuerpos vertebrales adyacentes, realce con el contraste endovenoso. Un espondilodicitis. Exactamente. Una espondilodicitis es esto que están viendo, ¿sí? Una espondilodicitis L4, L5.
la alteración estructural en el disco vertebral, con la alteración estructural de los cuerpos vertebrales supra e infrayacente, a ustedes les tienen que dar idea de que esto no es una enfermedad solo estructural, ¿sí? Porque esto realza con el contraste endovenoso. Así que al menos tengo que pensar en algo infeccioso inflamatorio, tumoral si quieren, ¿sí? Pero no va a ser esta la característica porque un tumor no va a no va a sentar en el disco intervertebral, ¿sí? Lo que están viendo es una espondilodicitis, una inflamación del disco intervertebral y de los cuerpos intervertebrales, ¿sí? Perdón, en el FATSAT, lo que queda realzado, digamos, que vemos ahí, ¿qué sería? Entonces, edema no ¿Qué cosa? estaría bien Marcame, porque, Cami. porque es un T2. ¿Cómo? Marcame, Cami. Marcame lo que vos me decís. Esto sería todo esto blanco, hiperintenso que veo acá en el FATSAT. Sí. Recuerden que FATSAT no es una secuencia en sí misma, ¿sí? Esa secuencia es T1 con contraste, que además yo le hice una saturación grasa. Entonces, lo que ustedes ven blanco, lo que ustedes ven realzado, es propio de la secuencia. En este caso del T1 con contraste. Entonces, lo que está ahí realzando es lo que realza con contraste, el cuerpo y el disco inflamados, ¿sí? También puedo tener Ok, T2 FATSAT, ¿sí, Cami? bien, Y ahí lo que va a bien, estar blanco es el líquido. ¿Se entiende? ok. Entonces, Sí, FATSAT no es sí. una secuencia en sí misma, no es T1, T2, FATSAT, no. Puede ser T1 con saturación grasa, T2 con saturación grasa, T1 con contraste con saturación grasa, ¿sí? Es como una cosita más de la secuencia. Entonces, eso que yo veo ahí tan blanco, en realidad es lo que realza con contraste, propio del T1 con contraste, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que eso es un T1 con contraste? Fíjense que la nutrición de los cuerpos vertebrales siempre vienen por la mitad posterior del disco, ¿sí? O sea, por el tercio medio de la parte de atrás del disco, de la pared posterior. Ahí es donde tienen ustedes la vena nutricia. Y ahí es donde en este caso ven que hay como rayitas blancas. Esas son las venas realzadas. Por eso ustedes saben que esa es una secuencia T1 con contraste. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a pasar a otro. Vamos a este caso. Yo los escucho. Bueno, esta es una tomografía de abdomen, corte axial, donde en esta primera que me mostrás ahí no tiene contraste oral ni sí, oral ni endovenoso. Em, bueno, creo que de generalidades, no sé si me faltó algo. Ujú. Y después patológico, lo que yo creo que veo es un aumento del tamaño del páncreas de manera difusa. Bien, márcamelo. Márcame el contorno del páncreas, digamos. Ok. Bueno, ahí un poquito más para... Uy, bueno, soy muy mala con esto, pero... Perfecto, perfecto. Sí, el páncreas, perfecto. Entonces, aumento de tamaño. ¿Qué más? Aumento Lo difuso veo que del está tamaño del bastante... páncreas. como que la grasa alrededor se ve como sucia. Bien, escuchen, aumento de la densidad de la grasa peri, lo que quieran, en este caso peripancreático. Están en una apendicitis periapendicular, están en un divertículo peridiverticular, ¿sí? Entonces, aumento de la densidad de la grasa. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? La grasa gris clarita en vez de negra, ¿sí? El término de grasa sucia es un término muy coloquial que sirve bárbaro para alguna demostración, sirve bárbaro para cuando están de guardia, no es un término académico para rendir mañana, ¿sí? Entonces, nadie los va a frenar ni desaprobar por eso, pero no es la mejor manera de describirlo. Entonces, aumento de la densidad de la grasa, en este caso peripancreática. Y teniendo en cuenta los estadios de Baltasar Camí, si yo te digo aumento del tamaño difuso del páncreas y te digo aumento de la densidad de la grasa peripancreática, ¿qué Baltasar corresponde a esas dos cosas? Un Baltasar B, No. un Baltasar C.
Perfecto. Un Baltasar C. Si fuera solo el aumento de tamaño del páncreas, es un Baltasar B. Claro. Si le sumás el aumento de la densidad de la grasa peripancreática, ahí ya tienen la afectación peripancreática y ahí sí es un Baltasar C. Perfecto. Entonces, lo que vos estás viendo es un Baltasar C, hasta ahora es una pancreatitis leve. Esta imagen que tengo acá, Cami y todos, ¿sí? ¿A qué corresponde? ¿Qué es eso? La segunda porción del duodeno. Perfecto, la segunda porción del duodeno. Tengan en cuenta que siempre que hay alguna estructura inflamada, yo tengo un hilio regional. En este caso tengo un hilio del duodeno, por lo tanto lo van a ver dilatado y con la densidad líquida, que en realidad es el líquido normal que tiene el duodeno. ¿Sí? Así que esto no se lo confundan con parte de la cabeza del páncreas. Esto no es un absceso pancreático ni nada por el estilo, ¿sí? Esto es la segunda porción pegadita al duodeno. Bien. Vamos con esta. ¿Quién quiere? Bueno, se observa una tomografía computada de abdomen en un corte axial. En este caso observamos contraste endovenoso, em, que nos damos cuenta porque los vasos, porque la aorta tiene mayor densidad con respecto al estrato muscular, así como también lo podemos visualizar en este caso a nivel hepático y a nivel renal, por lo tanto nos damos cuenta que estamos en una fase venosa. Este, y, y además de esto podemos visualizar una distensión. Podemos visualizar, bueno, yo visualizo dos cosas. Por un lado, en la región correspondiente al páncreas, se observa una imagen muy voluminosa, con densidad en parte sólida, en parte aérea. Y hacia anterior podemos observar una gran distensión del colon, Bien, ¿de qué porción del colon? el colon transverso. Perfecto, entonces lo del colon transverso lo dejo en una segunda línea. Vamos con lo del páncreas. ¿Cómo describirías mejor al páncreas? Bueno, yo en este caso no observo un límite bien neto como normalmente se visualiza, por lo tanto diría que hay un aumento difuso del tamaño del páncreas, que en este caso yo particularmente no podría delimitarlo. Em, bueno, eso es lo que había mencionado, que se observa un área en la región pancreática que, que tiene en parte áreas de densidad aérea y en parte áreas de densidad más sólida. em, y se observa periféricamente una rarefacción de la grasa con un aumento de densidad. Por lo tanto, podríamos digamos, pensar que estamos en un contexto de pancreatitis complicada eh, o severa, con una imagen ay, bueno, ahora no se me viene el nombre, es un Baltasaré, este caso, Ujú. porque vemos gas en esa lesión. Perfecto. Eh, ¿Qué otra cosa podrías encontrar en este paciente, considerando que es un Baldassare? Voy a llegar a encontrar.
En este caso yo no las estoy viendo, pero dos colecciones o más Bien, buscás si encontrás peripancreáticas. líquido libre, Cata. Sí. Yo te voy a borrar acá lo que hice, que en realidad era para delimitar dónde estaba el páncreas. Buscás si encontrás líquido libre. Por ejemplo, yo el líquido libre lo puedo ver acá. No, eso es parte del colon transverso, mira. Ah, bueno. Fíjate que ahí viene el austra, hasta ahí, ahí, ahí. Y este es el nivel como tenés acá. ¿Ves? ¿Para qué borro todo si la podés ver? ¿Te das cuenta que eso viene Sí. de acá? Ahí, ahí, ahí. Como esto acá. Fíjate esta zona. Eh, ¿Ves que tiene una densidad mayor a la que debería tener, que es grasa? sí. Eso es líquido, ¿sí? Entonces, en toda pancreatitis, ustedes, por más que estén en Baltasar C, busquen líquido libre, ¿sí? Siempre busquen líquido libre en una pancreatitis. Y del primer lugar que ustedes lo tienen que ir a buscar es en el espacio lateroconal izquierdo. Ese lugar queda acá. Esperen que se los voy a mostrar en una tomo normal. Ese es el espacio lateroconal izquierdo. Entonces piensen que es un paciente que está en decúbito supino, básicamente le está doliendo la panza, se va a ir a acostar. Entonces, donde ustedes tienen que ir a buscarlo es cerca de la cola del páncreas. Ahí hay un pequeño espacio triangular entre lo que es la fascia pararrenal anterior y la fascia paracólica. Entonces les hace como un pequeño triangulito que es donde se junta el líquido, ¿sí? Siempre considerando que el paciente está en decúbito supino. Bien. Perfecto, entonces tenemos hasta ahora un Baltasar E. ¿Y qué es esta lesión que tengo acá? ¿O qué podría pensar o cuáles serían los diagnósticos diferenciales? ¿O qué órgano es ese triángulo que tengo ahí? Es hígado. Perfecto, perfecto, segmento 6 hepático. Entonces, ahí adentro tengo una lesión redondeada hepática, que es hipovascular, porque habíamos hablado de que era una fase venosa. Entonces, es una lesión hipodensa en este caso, en fase venosa. ¿Qué podría ser? No tengo el trifásico para ver todas, pero piensen en lesiones hipodensas en fase venosa. ¿Qué podría ser? Imagen metastásica, por ejemplo. Metastásica, sí. ¿Cuál, por ejemplo? ¿De dónde? ¿Qué origen? Por ejemplo, de un cáncer de mama. Igual el de mama puede dar los dos, Imagen de mama, hipervasculares, claro, pero podría ser los dos. ¿De dónde, por ejemplo? Algo que sea un poquito más característico que de mama. de colon, por ejemplo. Bien, como lesiones hipovasculares directamente. Bien, colon. ¿Qué más? ¿Qué hipovasculares conocen? Páncreas también. ¿Cuál de páncreas? Viste que tenés dos, o sea, dos grandes grupos, el adenocarcinoma o el de los tumores de los islotes. El adenocarcinoma. Perfecto, el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, igual que todos los adenocarcinomas del cuerpo, incluso el de colon son adenocarcinoma, son hipovasculares, ¿sí? Igual no estamos hablando del estrictamente hipervascular o hipovascular porque eso sería en fase arterial, ¿sí? Son lesiones hipovasculares en fase venosa. ¿Qué más podría ser asociado a una pancreatitis para tener un criterio unicista? ¿Podría esto ser, por ejemplo, un absceso? En el absceso debería haber algún nivel
hidroaéreo, por ahí, o sea, ver Solamente si líquido. entra aire. Y entonces por ahí como que está bien delimitado, podría ser un absceso. Podría llegar a ser un absceso que tenga paredes finas y además como no estás en una fase arterial, la tengas un poquito lavada, ¿sí? Así que tranquilamente podría ser una lesión focal asociada a la pancreatitis que está teniendo el paciente. Tranquilamente. Bien. Quiero ir acá. Se observa una tomografía computada en un corte axial de abdomen sin contraste ni oral ni endovenoso, Ujú. en donde se visualiza anterior al cuerpo vertebral una gran dilatación en lo que corresponde al territorio aórtico, que podría ser compatible con un aneurisma, y vemos de manera periférica un área de mayor densidad eh, o sea, isodensa con respecto al contenido aórtico, pero de hiperdensidad con respecto a la grasa circundante, que puede corresponder a una hemorragia tras la rotura del aneurisma. Bien. ¿Cómo sabes que eso es sangre y que no es líquido libre? Y porque la sangre tiene mayor densidad que el líquido libre. O sea, la densidad hídrica en general es de 0,30 aproximadamente y la de la sangre Bien. ¿Y puede vos llegar a con qué lo estás 60. comparando, Cata? Porque acá, por ejemplo, no tenés ni un quiste de ovario ni la vesícula, como para saber cuál es tu cero unidad de Hanfield. No, pero tenemos, por ejemplo, el canal medular y lo vemos un poquito más hipodenso con respecto Lo que a este pasa que en área. este caso, tu canal medular, casi todo esto que está acá redondo es la médula. ¿Se entiende? A ver ahí y ahí. Eso que está rojo es la médula. A vos el único líquido, chiquitito de líquido que te queda son los dos bordecitos que yo dejé libres, ¿sí? Entonces no tenés mucho para ver tu líquido, pero lo que vos sí tenés para hacer es compararlo con densidad de partes blandas. Y todo lo que es músculos, paraespinales o pared lateral o anterior de abdomen, ustedes saben que eso es densidad muscular, ¿sí? O de por lo menos 30-35 unidades de Hanfield. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es no comparar si este líquido es más hiper o iso que el líquido, sino comparar esto con los músculos. Si esto es igual a los músculos, ustedes saben que es líquido de alta densidad y que eso es sangre. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que pensar es al revés. Si eso que ustedes tienen ahí, que están sospechando que es un hemoperitoneo, es isodenso respecto a los músculos, eso es sangre. Si el líquido es hipodenso respecto a los músculos, eso es líquido libre. ¿Sí? Bien. Y esto que vos me estás nombrando, Cata, como un aneurisma de aorta, ¿en qué parte de la aorta abdominal está? O ayúdenla a todos, chicos. Ustedes saben que la aorta, a grandes rasgos, la dividimos. Aorta ascendente, todo el resto aorta descendente. Acá tienen el diafragma, así que todo esto que está acá es aorta descendente torácica. Y el resto, que es la aorta abdominal, que es hasta ahora lo que me dijo Cata, que era una aneurisma de la aorta abdominal, la divido en dos, en por encima de las arterias renales y por debajo de las arterias renales. Esta dilatación aneurismática, ¿a qué altura está? ¿Por encima de las arterias renales o por debajo de las arterias renales? Por debajo de las arterias renales. Perfecto, entonces es una dilatación aneurismática
de la aorta abdominal infrarrenal, ¿sí? Esa es la localización exacta, es por debajo de las arterias renales. Bien, y además de tener la dilatación aneurismática, además de tener el hemoperitoneo, ¿qué tiene esa aorta? Calcificaciones. Bien, perfecto, una ateromatosis cálcica difusa. Perfecto. Bien. Tórax, ya se los di yo. Vamos a terminar con este. Fíjense que son dos pacientes diferentes, pero que tienen la misma patología en el mismo lugar. ¿Sí? Pero ahora se van a dar cuenta porque yo les digo que son diferentes, porque hay una característica que ven en tomo que se vería distinto en la reso si fuera el mismo paciente. ¿Sí? Así que es dos pacientes diferentes, misma patología en el mismo lugar. El que ustedes quieran, yo los escucho. Empecemos primero con qué estudios son, qué secuencias, qué cortes. Empecemos por lo básico. ¿Quién quiere, chicos? Bueno, yo me animo, profe, cualquier cosa. Dale, Aus. A ver. Bueno, tenemos 5 estudios. Uno es una tomo y el resto son resonancias. A ver si puedo escribir acá. Esta es la tomografía, bueno, todos son cortes axiales. Em, la tomo. Em, Esto sería una resonancia, en la segunda imagen sería una resonancia, ¿La tomo qué es? sí, ¿Ventana para qué? para parénquima. Bien, y si es ventana para encéfalo, tendría que decir si es con o sin contraste. Ah, Ustedes acuérdense que en creo- tomografía tenemos ventana para parénquima, ventana ósea, estoy hablando de encéfalo, ¿no? Si es ventana ósea, no digo nada del contraste, si es ventana para parénquima o ventana para encéfalo, es lo mismo, tienen que decir si es con o sin contraste. En la tomografía siempre lo vamos a buscar en los vasos de alto flujo o en las lesiones si están realzadas. En este caso, fíjate que ahí tenés la basilar. Así que ahí te podrías acá, dar cuenta, por esta ejemplo, sí, es sin contraste endovenoso. sin contraste. Entonces, la primera, tomografía computada, corte axial, ventana para céfalo, sin contraste endovenoso. Las otras Sí, 4 hasta ahora vos me dijiste que eran resonancias axiales. sí. El Bien, corte vamos con las axiales, secuencias. bien. Em, bueno, la segunda imagen sería un T1 sin contraste Bien, y está la de al lado también un T1 pero con contraste, perfecto. ¿no? Bien. Bien. Y la de abajo, esta es un T2 Ujú. y la última es eh, podría ser también una con supresión grasa, un T1 con No, porque fíjate supresión. que tenés la grasa marcada. Todo eso Ah, blanco cierto. que tenés alrededor o lo que tenés al lado del nervio orbitario, todo eso es grasa. Pero vuelvo a lo mismo, la supresión grasa no es una secuencia. O sea, ustedes buscan la secuencia y después ven si tiene o no tiene supresión grasa. Ah, bien.
O sea, vos pensás, este uno, este 2 es flare, es difusión, es ADC, esas serían secuencias. Ahí fíjate que tenés el Bien, líquido cefalorraquídeo negro, pero la distribución de sustancia gris, sustancia blanca es como un T2. ¿Te das cuenta ahí en lo que son los sí, lóbulos temporales que tenés el bordecito de afuera gris clara? sí, Eso es sí, como una es un cere- disposición T2. Entonces vos ahí lo que claro, tenés es un un T2 flare. con supresión del líquido normal. Así que eso es un flare. Ok, Perfecto, un Agus. flare. Bien. Ahí está, Sí, bien. me cuesta, uy, perdón, me cuesta por el corte, ¿viste? Capaz que en el céfalo de la parte Bien, no de importa. los Ahí estamos lóbulos. perfecto con las secuencias. Hasta ahora hicimos Bien. la primera parte. ¿Normal o Sí. patológico, Agus? Bien, yo logro ver algo patológico, una imagen. ¿De Eh, cuál me vas a hablar? Acordate que aunque es la misma imagen, son dos pacientes sí. distintos, levemente diferentes con alguna característica diferente. Bueno, te hablo de la tomografía primero, Dale. ¿no? Sería, o sea, las tres de arriba son de un paciente y las dos de abajo de otro. No, esto es así. La Ah, esto tomo es es de uno, uno. la rezo es de Ah, otro. bien. Ah, perfecto. Bueno, empiezo en la tomografía donde logro ver una lesión hiperdensa con respecto al parénquima adyacente, de bordes bien definidos, em, que está del lado derecho, pareciera afectar el lóbulo derecho del cerebelo, em, y que está pegada hacia anterior con, no me sale el nombre de esto, ¿cómo es? Del hueso petroso. Bien. Em, Lesión pareciera sólida, haber, sí, lesión quística. no, pareciera ser una lesión sólida. Bien. Entonces, ¿esta lesión sólida es intraxial o extraxial? ¿Viste que hoy Agus me Eh, dijiste que afectaba al lóbulo del lecho del cerebelo? sí, Bien, yo quiero saber si lo afecta porque nace ahí o porque lo está empujando. em, no, pareciera ser extraaxial, Bien, ¿no? entonces, lesión Sí, extraxial localizada en sí. fosa posterior adyacente. Esperen que... Ahí estamos. Juliana, ¿estás ahí? Perdón, profe, me apaga la Listo, cámara ahí del está. celular cuando cambio de ventana para Perfecto. mirar. No importa, no importa. Pero no sabía si estabas ahí y si sigo o no sigo con la clase. Bien. No, no, sí, sí, Entonces, sí, estoy acá. resumimos hasta ahora. Las secuencias ya las vimos. El estudio ya lo vimos. Hasta ahora venimos diciendo que es una lesión localizada en fosa posterior
extraaxial adyacente al lóbulo cerebeloso derecho. No es un dato no menor que Agustín nos haya dicho que era hiperdenso, porque ustedes se acuerdan que estamos hablando de una tomografía sin contraste endovenoso. Entonces, hay pocas cosas, no estoy diciendo espontáneamente hiperdenso como sangre, ¿sí? Pero que es hiperdenso. Por lo tanto, tengo pocas cosas que son más densas que el tejido parenquimatoso sin contraste. Estoy hablando de lesiones que tienen una relación núcleo-citoplasma muy alta, ¿sí? De 1 a 1. Y no son muchas las lesiones. Así que esto nos está acotando mucho el espacio. Pero más allá de la lesión hiperdensa que nos está hablando Agus, adentro esta lesión, ¿se dan cuenta que tiene un área más blanca? Que es así, es bien hiperdensa. Y que acá hay un numerito que nos molesta, de hecho, para ver el cuarto ventrículo, que dice 94,1. ¿Lo ven ahí? Ese 94,1 viene de un redondelito muy sutil que hay ahí, que es la densidad de eso blanco. Fíjense que es algo muy denso que corresponde a calcio. Por lo tanto, esto blanco que tiene acá en el medio es calcio. Así que es una lesión que calcifica. Por eso yo les decía, la tomo y la rezo son de distinto paciente. Porque el calcio denso en rezo lo tengo que ver negro. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en la rezo no hay nada negro, por eso sabemos que son de dos pacientes diferentes. Bueno, hasta ahora, Agus, lesión extraxial, que calcifica, que es hiperdensa respecto al tejido parenquimatoso o al tejido encefálico, base ancha, no me puedes decir nada del contraste porque no lo tenés. ¿Qué podría llegar a ser? Em, Ayúdenlo, Agus, que no está rindiendo. no sé, me confunde un poco lo de que que calcifica, que no me logro dar cuenta Y no, que puede ser. me dirías. O sea, estoy pensando en una patología que tenga ese comportamiento. Bien, pero eso, si lo que te complica es calcifique, es como que no lo calcificó. ¿Qué podría hacer? Si no es calcificación, lo primero que se me ocurriría sería un sangrado hiperagudo. Bien, no tendría esa forma, sobre todo. ¿Cómo? No Se tendría esa corta. forma de bola. Es como un redondel, un palo lo que hay ahí. Se te está cortando un poco a vos, profe. Bien, Sí, a mí se me quiero corta. terminar la clase terminando el caso. Si no se corta internet, por eso. Voy despacio. Es un óvalo la lesión. Si se me va cortando, ustedes me dicen. Es un óvalo, ¿sí? No es ni en semiluna, no. ¿Entienden a lo que voy? Es un redondel, Una un masa, óvalo. un tumor, pensaría yo. Por la base ancha, por ahí pensaría que viene de las meninges y pensaría en un meningioma. No sé si. Bien, perfecto. Por eso decía hoy, te falta el comportamiento con el contraste, refiriéndome al realce dural, a la colita dural. Eso vos no me lo podés decir porque no tenés contraste. Pero sí, el meningioma calcifica. Es típico, pero típico del meningioma que calcifique. No solo el meningioma, sino que genera una hiperostosis de la base del hueso donde se asiente. A veces ustedes al hueso lo ven más grueso por la hiperostosis generada por el meningioma. Así que si ustedes ven una lesión con calcio, no desestimen ay, se me fue el nombre, al meningioma, ¿sí? Lo mismo que un neurinoma con quistes. Es sumamente típica la degeneración quística del neurinoma. En este caso, el meningioma tiene degeneración cálcica. Así que es recontratípico. Así que eso que están viendo ahí es un meningioma. Si yo a eso le hubiesen puesto contraste, prende fuego. ¿Sí? Veamos, otro diferencial de eso sería una metástasis. ¿De dónde? De cualquier lugar que calcifique. De cualquier primario que ustedes sepan que calcifique, pueden tener esa misma metástasis.
por ejemplo, de un osteosarcoma. ¿Sí? Esa sería la imagen de un osteosarcoma. Ustedes siempre piensen que la metástasis es igual al primario. Si el primario tiene degeneración quística, la metástasis también. Si el primario tiene degeneración cálcica, la metástasis también. Si el primario sangra un melanoma, la metástasis también. ¿Sí? Bien. Vamos con las rezo, antes de que se me corte internet. ¿Quién quiere? La descripción es muy similar a la que dijo Aus, pero adecuando la terminología a intenso, ¿sí? Porque es una resonancia y que van a tener un poquito más de características. Bueno, no sé si alguno quiere, si no, Dale, Cami. que yo ya hablé. Bueno, en esta que era un T1, lo vemos ISO intenso con respecto al parénquima, en realidad es muy poco lo que podemos ver. Ujú. Eh, no sé qué más diría de ahí porque lo vemos porque yo creo que me di cuenta que estaba porque lo veo cuando le pongo contraste, que sé que realza un montón y lo vemos bien Perfecto. hiperintenso con respecto al parénquima encefálico. Y bueno, nada, hiperintenso, bastante, puede ser que sea heterogéneo acá en el centro. eh, que está como comprimiendo al cerebelo. No sé si genera una desviación apenitas de la línea media. Sí, incluso una leve Eh, desviación contralateral de la protuberancia. Mínima, pero la genera. Bien. ¿Qué pasa en T2? ¿Qué podés sumarle? bueno, en T2 realza eso a los costados, ¿Para qué cosa? A los costados. que ahí te lo marco. Dale. Y ojo chicos con la Esto, palabra realza. Realzas cuando algo estaba gris y le pongo no, contraste y claro, después se vuelve blanco. contraste. Si ustedes no le metieron En un T2, contraste, no realza. ¿Sí? Lo verán hiperintenso, pero no realza. Bien, eso es líquido, Cami. Es líquido claro, cefalorraquídeo. pero ah, claro, claro. Acordate que es una lesión Mm, extraxial, que vos eso lo tenés pegado a meninges. Así que lo que tenés blanco alrededor en un T2 es líquido. Lo que sí te sirve bien, es para certificar que esto es extraxial. Yo lo voy a hacer afuera si ustedes la claro, pueden ver. Ver que hay una bandita muy finita, blanca, ahí donde yo voy a borrar lo rojo. Hay una bandita muy sutil, blanca, que si se fijan, esta bandita acá está negra. ¿La ven? Bueno, eso les asegura que lo que hay entre la lesión y el encéfalo es líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, esa lesión es extraxial. ¿Sí? Serviría como si estuvieran viendo la corteza del cerebro para decir que algo es extraxial, ¿sí? Como en el cerebelo por ahí es un poco más difícil porque tenemos esa estructura foliar, entonces siempre tenemos gris, gris claro, gris, gris claro, ¿sí? Entonces acá nos damos mucho mejor cuenta en una reso con la liñita esa blanca que separa la lesión del cerebelo. Bien, y el flare está ahí para darse cuenta que no genere edema. ¿Sí? Nada más. Pero nos damos cuenta que no genere edema. Entonces, vuelvo a tener la misma lesión extraxial, adyacente al lóbulo cerebeloso derecho, igual que en la tomo, genera una leve compresión del cerebelo, una mínima desviación de la línea media, sobre todo en el cuarto ventrículo y en la protuberancia, y realza en la resonancia ávidamente con el contraste. Ahí no tengo degeneración cálcica, pero sí le puedo ver este puntito ahí, muy sutil, las colitas durales, ¿sí? Tal vez en otro corte se ve mucho mejor. Ustedes siempre acuérdense que el meningioma es como la famosa boa del principito, ¿sí? Ese puntito y ese puntito, que serían la cabeza y la cola de la serpiente o el sombrero, la típica historia del principito, en este caso las podemos aseverar a la colita dural, ¿sí?
que son los bordecitos del meningioma que se une con la meninge normal, que eso realza mucho con el contraste endovenoso. Esa sería la coladura. Bueno, chicos, espero haber acomodado un poco antes de rendir mañana. Yo ahora corto porque tengo que mandar los mails para los chicos que van a rendir conmigo mañana que todavía no los mandé. Así que quiero cortar ahora para poder mandar esos mails y sobre todo que no anden esperando ni horarios ni quién les toma mañana y puedan focalizarse un poco más con eso, ¿sí? Cualquier cosa, hasta mañana estamos, ¿sí? Nos escriben a los mails. Así que vamos a estar de hoy a mañana un poco más atentos con el tema de la rendida, ¿sí? Bien, Bueno, Bueno, profesora, muchas gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias. Mil éxitos Nos vemos. mañana y siempre piensen Gracias. claro, ¿sí? Nos Gracias. vemos, chicos. Alguno recibe mi mail.